Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea Paniagua Senzano, jefe de línea de Schmidt Pharma, y tengo el verdadero honor de darles la bienvenida y agradecerles la presencia al lanzamiento oficial de Rabeprazol 20 mg en Bolivia, una alternativa terapéutica que reafirma nuestro compromiso con la innovación y la salud digestiva. Quiero extender también un saludo especial a todos los médicos que nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo. Esta noche hemos preparado un espacio interactivo de intercambio académico donde nos acompañarán dos importantes especialistas del área de gastroenterología, ¿no? Agradecemos especialmente la participación de nuestros distinguidos conferencistas que más adelante dentro de nuestra sección académica ellos estarán haciendo una presentación. Esperamos que disfruten este espacio y que sea del agrado de todos ustedes. Para continuar con nuestro programa y ver una sección de una parte institucional, doy bienvenida a María Fernanda Schmidt, nuestra subgerente comercial. Démosle un aplauso, por favor. Gracias. Muy buenas noches a todos, sean muy bienvenidos. Es un verdadero honor recibirlos esta noche y compartir este espacio con médicos, aliados estratégicos, colaboradores y amigos que forman parte de la historia y el presente de Schmidt Pharma. Mi nombre es María Fernanda Schmidt y tengo el privilegio de presentar a una empresa que desde hace más de un siglo ha acompañado el desarrollo de la salud en Bolivia. Más de 100 años después, seguimos creyendo en los mismos principios que dieron origen a nuestra historia: la confianza, la integridad, el compromiso y el profundo respeto por la vida. Sin embargo, el legado no se trata únicamente de mirar hacia atrás. Se trata de construir el futuro con responsabilidad, porque en Schmidt Pharma entendemos que cada avance científico, cada nueva alternativa terapéutica y cada decisión que tomamos debe tener un propósito claro: generar un impacto positivo en la vida de las personas. En nuestro sector hablamos frecuentemente de innovación, de tratamientos, de evidencia científica y de nuevas alternativas terapéuticas, y todo eso es fundamental. Pero nosotros creemos que detrás de cada tratamiento hay algo aún más importante. Hay una persona, hay alguien que busca recuperar su bienestar, hay una familia que espera una oportunidad más y hay un profesional de la salud que dedica su vida a cuidar a otros. Esa es la razón por lo que hacemos lo que hacemos. Creemos que el acceso a la salud, la innovación y la educación médica continua son pilares fundamentales para construir un mejor futuro para los pacientes bolivianos. Por eso, cada incorporación a nuestro portafolio responde a una convicción: acercar a Bolivia soluciones confiables, seguras, respaldadas por la evidencia científica. Hoy presentamos Rabeprazol como parte de ese compromiso, pero más allá de este lanzamiento, queremos que este encuentro refleje algo que define profundamente a Schmidt Pharma: nuestra convicción de que el verdadero valor de la ciencia no está solamente en los avances que logramos, sino en las vidas que alcanzamos. A todos los médicos que hoy nos acompañan, gracias por su confianza, gracias por su vocación y gracias por permitirnos seguir construyendo juntos una Bolivia más saludable.
Seguiremos trabajando con la misma visión que nos ha guiado durante generaciones, innovar con propósito, actuar con responsabilidad y poner siempre a las personas en el centro de todo lo que hacemos, porque los productos evolucionan, la ciencia avanza, pero nuestro propósito permanece, cuidar la vida. Muchísimas gracias. Historias que nacen con un propósito y permanecen en el tiempo. La nuestra lleva más de un siglo acompañando la salud de Bolivia, caminando de la mano con cada generación. Con presencia estratégica en las 3 principales ciudades del país, llegamos a cada rincón de Bolivia con un propósito claro: hacer que los mejores tratamientos estén al alcance de quienes más los necesitan. Desde terapias especializadas hasta productos esenciales. En cada entrega llevamos ciencia, compromiso y calidad. Porque lo que entregamos no son solo medicamentos. Acercamos salud y esperanza a cada vida. Nuestras operaciones están respaldadas por tecnología y procesos que aseguran integridad en cada etapa. Trabajamos bajo estándares internacionales y buenas prácticas de almacenamiento, como muestra de nuestro compromiso con Bolivia y con nuestros aliados estratégicos. Pero lo que realmente nos distingue es nuestra gente. Profesionales apasionados que no ven números, ven vidas, que acompañan cada historia, cada momento, con entrega y humanidad. Hoy, tras 131 años, seguimos a la vanguardia, pensando en ti, pensando en todos los bolivianos. Schmitz Pharma, desde 1894. Continuando con nuestro programa y para dar inicio a nuestra parte científica, nos acompaña el doctor Peter Ríos, asesor médico de Schmitz Pharma, reconocido por su amplia experiencia en el rubro farmacéutico. Con un fuerte aplauso recibamos al doctor Peter Ríos. Muchas gracias a todos. Es un honor estar acá y poder ser partícipe y dar inicio a la parte académica de este tan bello evento que tenemos la noche de hoy. Agradecer a todos ustedes por haberse dado presencia en nuestro evento y agradecemos y valoramos mucho el esfuerzo que ustedes hacen en pos de la salud de las personas y de la sociedad. Más que nada valoramos todo el esfuerzo que realizan en un país donde realmente las condiciones no se dan. Hubiéramos querido que este evento sea presencial en las 3 ciudades, pero comprenderán que la coyuntura nos ha obligado a que realicemos un streaming con las ciudades de La Paz y Cochabamba. Bien, voy a dar inicio a la sesión académica. Permítanme, voy a presentar la pantalla, por favor. Tengo el agrado de tener como primer expositor la noche de hoy al doctor Iván Arjona. Él es gastroenterólogo, endoscopista y especialista en entrenamiento de nuevas técnicas en endoscopía digestiva, tanto alta como baja, en el International Medical Center de Tokio, Japón. Es conferencista nacional, es ex docente de prestigiosas universidades en Bolivia, ex presidente de la Sociedad de Gastroenterología Filial Santa Cruz. Recibamos con un caluroso aplauso al doctor Ricardo Arjona, quien va a ser el encargado de la primera ponencia la noche de hoy. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer al laboratorio Schmitz Pharma por la invitación a presentar un tema que para mí es muy interesante, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Igualmente, agradecer a todos los presentes que han venido a el lanzamiento de un nuevo producto, de una nueva herramienta en el tratamiento que tenemos los médicos para las llamadas enfermedades acidopépticas. Entonces, vamos a ver que estas enfermedades acidopépticas son varias: del esófago, la esofagitis por reflujo, en el estómago las gastritis, las úlceras gástricas, también las úlceras duodenales. Entonces tenemos una serie de
zonas donde se presentan estas enfermedades. Entonces vamos a comenzar con las primeras. Cuando tenemos la... ¿Cómo que? Ya. Bien. Entonces, cuando tenemos las enfermedades acidopépticas y comenzamos por el esófago, la enfermedad más común, más vista por todos nosotros, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, esta enfermedad por reflujo gastroesofágico es bastante frecuente en nuestro medio y a nivel mundial. Vamos a ver que cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, hablamos de un flujo retrógrado de contenido gástrico, principalmente ácido gástrico, mezclado muchas veces por enzimas digestivas, enzimas gástricas y a veces por bilis, que tienen un contenido gástrico que pasa del estómago hacia el esófago. Y ya cuando hablamos de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, es cuando el paciente comienza a presentar alteraciones en su calidad de vida. Ya no es un paciente que consume alimentos o consume algún tipo de bebida sin el temor de que tenga algún tipo de malestar presente posterior a esta ingesta. Entonces, hay una alteración de la calidad de vida directamente relacionada con síntomas del reflujo y que tienen a veces algunas complicaciones físicas. Vamos a ver que la enfermedad por reflujo gastroesofágico, según estudios que se han realizado, pueden afectar inclusive hasta un 20% de la población de adultos, que a veces reportan un episodio a la semana o más de un episodio, de acuerdo a la intensidad del cuadro, leve, moderado, severo. 10% de estos pacientes presentan síntomas diarios y algunos de ellos, el 50% de este grupo, tiene esofagitis por reflujo. Vamos a ver que esta enfermedad, la gran mayoría de los pacientes son leves y están por debajo de lo visible normalmente por los médicos. Entonces, hay un grupo importante de estos pacientes que inclusive no visitan al médico, conversan con las familias, con los amigos, con otras personas y de acuerdo a eso hacen un tratamiento de tipo casero. Pero hay un grupo ya menor que llegan a la esofagitis por reflujo moderada y que ya visitan al médico general, visitan a los médicos especialistas, visitan a los gastroenterólogos, porque la sintomatología se hace mucho más frecuente. Y hay algunos pacientes que llegan a la esofagitis por reflujos graves y que llegan inclusive a la hospitalización por complicaciones debido a esta patología, como ser el esófago de Barrett, los sangrados digestivos, la estenosis esofágica y las complicaciones a nivel de la vía respiratoria superior. Entonces, es una patología que puede ir avanzando a través del tiempo, pueden pasar de leves a moderadas, de moderadas o severas, y de acuerdo a los esquemas de tratamiento que nosotros utilizamos, podemos ir revirtiendo ese cuadro clínico que cada vez se hace más importante. Pero no todos los reflujos son patológicos. Tenemos el reflujo fisiológico, que se ve con mucha frecuencia y que todos nosotros hemos sentido en alguna ocasión, y son episodios de reflujo normales que se ven en personas sanas y se ven frecuentemente durante o después de la ingesta de los alimentos, y su duración es corta, a veces 5 minutos, exageradamente 10 minutos, y pueden presentar episodios que pueden durar inclusive durante las 24 horas del día, pero normalmente no se ven durante la noche. Cuando el paciente se acuesta a dormir, el reflujo tiende a desaparecer, pues es un reflujo fisiológico. No llegan a producir lesiones esofágicas y generalmente el pH gástrico se mantiene por encima de 4. Pero vamos a ver que estos pacientes sanos pueden en algún momento pasar a pacientes ya con alguna patología.
¿Cuándo se presenta la patología? Cuando se rompe ese equilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos. Los factores agresivos que hemos hablado, el reflujo ácido, con pepsina, con enzimas gástricas, con bilis, que suben hacia la porción inferior del esófago y a veces más arriba y van produciendo alteración en epitelio de la mucosa esofágica. Pero tenemos también factores defensivos que son sumamente importantes porque son los que mantienen ese esófago libre de enfermedad hasta que se rompe ese equilibrio entre la agresión y la defensa. Y dentro de esos factores defensivos tenemos la barrera mucosa, que está formado por el moco gástrico y el moco esofágico. Tenemos también la prostaglandina y el bicarbonato. Entonces, estos elementos impiden en la gran mayoría de las personas que se produzca una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero cuando se rompe ese equilibrio, se presenta la patología. Y ahí comenzamos a tener una patología producida principalmente por una disfunción de la barrera antirreflujo. Esa barrera antirreflujo que nosotros todos tenemos y que funciona generalmente muy bien, es producida por el esfínter esofágico inferior. Pero en algunas personas ese esfínter esofágico inferior pierde el tono muscular, pierde la fuerza de contracción que evite que haya el reflujo gastroesofágico. Normalmente este esfínter esofágico inferior está cerrado y solamente se abre cuando ingerimos alimentos, ingerimos agua o tragamos saliva. Pero inmediatamente que pase ese alimento, que pase ese contenido líquido, se debe cerrar y evitar que ya lo que llegó al estómago retorne hacia el esófago. Pero a veces se rompe ese equilibrio y se produce lo que nosotros conocemos como el reflujo gastroesofágico. Entonces, vamos a ver que hay distensión abdominal, que hay la presencia de pepsina, de bilis, de enzimas pancreáticas y aumento de la presión intraabdominal que va a favorecer este reflujo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta barrera esofágica que ustedes están viendo, que tiene bicarbonato, que tiene sodio, que tiene una serie de productos y abajito está la parte circulatoria, los vasos sanguíneos, tiende a romperse cuando la agresión cada vez es mayor y se va produciendo de una mucosa normal a una mucosa patológica. Ahí es donde los factores agresivos comienzan a atacar a la defensa mucosa que hemos mencionado previamente, y cuando se va rompiendo esa barrera mucosa se va produciendo pequeñas lesiones, pequeñas erosiones que llevan a inclusive una esofagitis erosiva. Entonces todo esto actúa a nivel de la mucosa esofágica. Existen algunas patologías, algunas enfermedades que pueden contribuir a que esta barrera mucosa se rompa y que ese moco con algunos productos, principalmente con la mucina, con el bicarbonato y con la prostaglandina, se vean cada vez más afectados. Entonces tenemos esta patología, esta rotura de la mucosa que va a producir las alteraciones que hemos mencionado. Pero vemos que hay algunas enfermedades que favorecen la presencia del reflujo gastroesofágico, como las cirugías esofágicas, la esclerodermia, el síndrome de Zollinger-Ellison, cirugías gástricas, la gestación y patologías bronquiales. Estas enfermedades pueden favorecer que ese reflujo gastroesofágico aumente. Y cuando se hace sintomático, vamos a tener síntomas que son propios del esófago y vamos a tener manifestaciones extraesofágicas. Dentro de los síntomas esofágicos, la pirosis y la regurgitación son los síntomas más comunes y más frecuentes que nosotros vamos a ver. Pero también se pueden producir alteraciones a nivel de la luz del esófago y provocar disfagia, sobre todo a nivel del tercio distal,
A veces la irritación de la mucosa lleva inclusive a una hemorragia digestiva alta, a una hemorragia gástrica. Puede haber hipos, eructos, halitosis, cialorrea, distensión abdominal y otros síntomas propios de esta patología. Pero también se presentan algunas alteraciones extraesofágicas a nivel principalmente de las vías respiratorias superiores. Hay manifestaciones pulmonares, puede haber asma, dolor torácico, pérdida del esmalte de los dientes, alteraciones que poco a poco van a irse presentando y que más son vistas por los otorrinolaringólogos que por otras especialidades. La pirosis es el síntoma más común, más presente de esta enfermedad y se presenta casi que en el 75% de todos los pacientes. Pero tenemos cuadros extraesofágicos como es la tos crónica, la bronquitis, el asma, los accesos pulmonares, el dolor precordial, que a veces el paciente va al cardiólogo porque piensa que es un problema cardiológico por la ubicación del dolor. Y también tenemos a nivel de otorrinolaringología los espasmos laringios, la disfonía, la tos persistente, el dolor faringio, disfagias o dinofagia, otitis y otras alteraciones propias de las vías respiratorias superiores. La historia natural de esta enfermedad, vamos a ver que se puede producir una enfermedad gastroesofágica no erosiva y uno hace un estudio, una endoscopía y la mucosa está normal. Pero eso no quiere decir que no hayan síntomas y que no haya agresión a la mucosa esofágica, simplemente que todavía no ha evolucionado a una esofagitis erosiva, donde ya los síntomas se hacen mucho más manifiestos, ya existen erosiones esofágicas, inclusive puede ir al sangrado. Y por último, si esta lesión puede avanzar, podemos llegar inclusive al esófago de Barrett, que ya es una patología grave porque es una patología cancerosa, es un adenocarcinoma de esófago y que lógicamente que ya es un cuadro muy importante. Entonces, tenemos que tener medidas para evitar que estos pacientes que nosotros vemos avancen desde una gastritis, una esofagitis no erosiva a una esofagitis erosiva, inclusive llegar a complicaciones como el esófago de Barrett, la estenosis, los sangrados digestivos altos. Entonces, aquí hay que trabajar en eso. Dentro de los métodos de diagnóstico que nosotros tenemos, uno que utilizamos con mucha frecuencia es la endoscopía. Y la endoscopía, lógicamente, que nos va a dar algunas manifestaciones endoscópicas que nos hacen clasificar a estos pacientes en diferentes grados. Existe una clasificación que es la que más se utiliza, que es la clasificación de Los Ángeles, que es una clasificación endoscópica que clasifica al paciente del grado A, B, C o D, de acuerdo a la intensidad del grado. Entonces comenzamos endoscópicamente con el grado A, el grado B de acuerdo a la intensidad, el grado C y el grado D, que ya son lesiones importantes que llevan a estenosis, sangrado y otras complicaciones. Entonces es una clasificación muy utilizada, la clasificación de Los Ángeles, para ver la presencia de estas lesiones a nivel del esófago. ¿Qué otros métodos existen para clarificar esta enfermedad? Existe la pHimetría esofágica de 24 horas, que realmente es una prueba muy específica que nos permite cuantificar número de episodios donde el pH esofágico está por debajo de 4 y que nos permiten ver la gravedad de la enfermedad. Lógicamente que la pHimetría no es un estudio muy frecuente, no se utiliza tanto, pero es un estudio que nos daría bastantes luces. La manometría esofágica también para ver ese esfínter esofágico inferior que perdió esa fuerza de contracción y que permite el reflujo. Y la gammagrafía, que también nos puede permitir
ver el reflujo gastroesofágico. Existe un método que es el Bilitet, que todavía no tenemos en nuestro medio, que todavía no se está utilizando, pero que hace una monitorización ambulatoria para detectar el reflujo duodeno gastroesofágico y que tiene propiedades muy importantes y que utiliza la bilirrubina como factor de diagnóstico. Seguramente que en algún momento lo vamos a tener. Y ya habiendo hecho el diagnóstico endoscópico o el diagnóstico con pH-metría, con manometría, ¿verdad? Entonces tenemos que ir al tratamiento. Cuando hablamos del tratamiento de una esofagitis por reflujo, buscamos principalmente evitar que ese paciente avance de los grados leves o A los grados más importantes como el grado D de la clasificación de Los Ángeles. ¿Y qué procedimientos tenemos terapéuticos para controlar el reflujo gastroesofágico? Existen los métodos conservadores clínicos, las medidas llamadas higiénico-dietéticas y tenemos la terapia farmacológica. Cuando vemos que esto no está funcionando, podemos irnos a terapias mucho más agresivas, como es la terapia endoscópica o la cirugía. Entonces, esperemos que nuestros pacientes no lleguen a esas instancias. Entonces, siempre a nuestros pacientes tenemos que hablarles de las medidas higiénico-dietéticas. Es fundamental controlar ciertos factores que el paciente puede estar haciendo y que está empeorando el cuadro. Elevación de la cabecera de la cama unos 12-15 centímetros. ¿Para qué? Para evitar el reflujo nocturno, que es el reflujo que más daño hace. Durante el día estamos parados, la fuerza de la gravedad impide en parte el reflujo, aunque pacientes con reflujo importante, inclusive de día van a presentar síntomas. Pero de noche la sintomatología se puede hacer mucho más importante y el paciente puede despertar con sensación de ahogo, sensación de que le falta el aire, inclusive sensación de muerte por falta de aire porque se produce un reflujo que llega inclusive a las vías respiratorias superiores, se introduce a nivel de la tráquea y puede producir un broncoespasmo momentáneo que hace que el paciente se despierte con tos, con falta de aire y la desesperación de no poder momentáneamente respirar adecuadamente. Lógicamente que este cuadro normalmente pasa rápidamente, pero los pacientes lo sufren con mucha intensidad. Entonces levantar la cabecera de la cama unos 12 centímetros, colocándole unos toquitos, algo que la levante de los pies de la cabecera. No tanto utilizar muchas almohadas. Muchos pacientes utilizan 3, 4, 5 almohadas y duermen semisentados. Eso no es fisiológico y a la larga va a traer otras complicaciones a nivel de columna. Entonces, levantar la cabecera de la cama es importante y aparte de eso, utilizar la cantidad de almohadas que uno normalmente utiliza. No acostarse durante las primeras horas posteriores a las comidas, generalmente 1-2 horas después de comer uno recién puede acostarse o recién puede hacer una actividad física, porque antes no se ha hecho la digestión, el estómago todavía tiene alimentos, más si la digestión es lenta, porque hay algunos pacientes que tienen digestión lenta por la misma inflamación de la mucosa esofágica y mucosa gástrica, entonces eso hace que el alimento permanezca más tiempo a lo normal en el estómago y si uno se acuesta o uno hace actividad física importante, el reflujo se va a hacer más presente. No utilizar ropas apretadas, sobre todo al dormir, porque la presión intraabdominal de la ropa apretada va a favorecer el reflujo. No levantar objetos muy pesados, porque eso también aumenta la presión intraabdominal y favorece el reflujo. Evitar el estreñimiento, porque también al pujar uno aumenta la presión intraabdominal, favorece el reflujo. Y no hacer ejercicio después de las comidas.
Todo esto es importante, hay que decírselo al paciente, hay que repetírselo cada vez que va al consultorio, porque son medidas que contribuyen a la mejoría de nuestros pacientes. Y lógicamente está la dieta, ¿verdad? Hay que evitar los cítricos, el café, los picantes, los condimentos, las gaseosas, porque producen a nivel del estómago se distiende por el gas, por eso son gaseosas. Alimentos muy condimentados, muy elaborados, muy grasosos, las bebidas alcohólicas, el estrés es importante. Muchos pacientes muy estresados presentan síntomas mucho más importantes durante los periodos de estrés. Entonces hay que tratar de ese paciente, inclusive si es necesario mandarlo al psicólogo para que vea cuál es el problema que lo está estresando tanto para que pueda mejorar su sintomatología. Entonces, todas estas medidas son fundamentales para que este paciente mejore. No voy a entrar a la parte farmacológica, terapéutica, porque es el tema del siguiente disertante, así que posterior a nuestras conversaciones, si tienen alguna pregunta después de los dos temas, con gusto la vamos a resolver. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Arjona, por su ponencia. Y pasamos a continuación con la presentación que nos va a realizar el doctor Vicente Mauricio Peña Herrera Ocampo. Él es gastroenterólogo ecuatoriano, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva y con entrenamiento internacional en endoscopía terapéutica y ecoendosonografía en la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Tiene amplia experiencia en el diagnóstico y manejo integral de enfermedades del aparato digestivo, conferencista internacional con activa participación en programas de actualización científica en gastroenterología y endoscopía, docente de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Peña Herrera, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me oyen todos? Sí, doctor, le estamos escuchando. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar en estas conferencias para poder conversar un poco y explicar un poco acerca de la utilización de estos medicamentos que hoy en día se han vuelto realmente muy necesarios para el tratamiento de las enfermedades ácido-pépticas, tal como lo había mencionado el doctor Arjona, que me precedió. Vamos a conversar un poquito acerca del producto estrella que tenemos ahora, que es el rabeprazol, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a las patologías ácido-pépticas, pues el reflujo gastroesofágico, la presencia de Helicobacter pylori y otras patologías como las úlceras pépticas, el síndrome de Zollinger-Ellison, que en realidad no es una patología muy común, son las causas más frecuentes por las cuales nosotros utilizamos estos medicamentos, que son los inhibidores de bomba de protones, ¿no? El reflujo es una condición crónica y altamente prevalente, muy común, cada vez lo vemos más frecuentemente, y en análisis globales estiman un aumento marcado de casos en 451 millones a 826 millones en un periodo de tiempo de 1990 hasta el 2021, con un impacto en la calidad de vida y sobre todo consumo de recursos importantes. El Helicobacter pylori sigue siendo muy frecuente. Metanálisis global estima una prevalencia del 43% en el 2011 al 2022. En este contexto, la lesión del supresor de ácido es clínicamente estratégica para su erradicación. Siempre hablamos un poquito en cuanto a la prevalencia, pues en los países latinoamericanos tenemos una incidencia, una prevalencia mucho mayor. En mi país, hace unos pocos años hicimos un estudio y prácticamente nosotros tenemos el 70%
de prevalencia de Helicobacter pylori en pacientes afiliados a la seguridad social, ¿sí? Pero es algo parecido en todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Comparado con países del primer mundo como Estados Unidos, Europa, en donde la prevalencia pues, es de un 20-25%. El rabeprazol es un medicamento, ¿sí? Cuyo mecanismo de acción es bloquear el ácido, la secreción de ácido desde las células parietales a través de la inhibición de las bombas de protones, ¿sí? Se conecta, se transforma también en una sulfenamida, que es un elemento activo que lleva al paso final de la secreción ácida, al bloqueo de la secreción ácida. Aunque su vida media plasmática es corta, el efecto se sostiene por inactivación funcional de las bombas activas. El bloqueo de las bombas, mientras más bombas pues obviamente se vayan bloqueando, pues el efecto siempre va a ser mejor y va a ser mayor para el beneficio del paciente, ¿no? El rabeprazol tiene un inicio rápido de antisecreción y además tiene un control sostenido del pH. Con una dosis recomendada de 20 miligramos, el efecto antisecretor inicia dentro de una hora, dentro de la primera hora de toma, y alcanza un máximo entre las 2-3 horas de inicio de la toma. Y a las 23 horas ya se reporta una inhibición de secreción ácida basal y estimulada por alimentos de hasta el 69% y en el 82% también, con efecto que puede perdurar hasta 48 horas tras la suspensión. La actividad secretora se normaliza en 2 o 3 días. Esto de pronto puede tener una ventaja, ya más adelante vamos a conversar un poquito sobre cómo podemos nosotros tener lo que muchos estudios hablan de la dosis mínima indispensable. Esto podría ser un beneficio para los pacientes y optimizar los tratamientos para ellos. En Estados Unidos, tras 20 miligramos diarios de pacientes que toman el rabeprazol, un pH mayor a 4 se redujo en un 44% al día 1 y al 60% en el día 8. Es decir, que tenemos una buena biodisponibilidad y un buen efecto a largo plazo. En el ensayo pivotal, donde estudian la eficacia del rabeprazol frente al omeprazol en esofagitis de reflujo, llegaron a las siguientes conclusiones, ¿sí? Que la curación endoscópica, ¿sí?, en 4 a 8 semanas con el rabeprazol se alcanza en el 97.9% de los pacientes y en el omeprazol el 97.5%. Esta es una equivalencia demostrada, dándole una ligera ventaja al rabeprazol sobre el omeprazol. Y otra de las ventajas del rabeprazol es que el tiempo al primer día con alivio satisfactorio de la pirosis lo lleva de 2.8 a más o menos 0.2 días, frente al omeprazol que lleva 4.7 a 0.5 días. Es decir, que tiene una acción mucho más rápida frente al bloqueo de ácido y alivio de los síntomas de los pacientes, ¿sí? ¿Por qué lanzar rabeprazol de 20 miligramos? En un RCT multicéntrico de 243 pacientes con ERGE erosiva, 20 miligramos de rabeprazol fue equivalente a 40 miligramos de omeprazol o esomeprazol para el control de la acidez y el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. A mediano plazo, el rabeprazol destaca por un inicio de acción más rápido, alcanzando un efecto máximo desde el primer día. En Japón se contemplan 20 miligramos y un escalonamiento a 2 veces al día en casos refractarios o severos. En algunas ocasiones, a veces cuando hay casos severos o de pronto encontramos en endoscopías erosiones o una esofagitis de Los Ángeles grado C o D, a veces es preferible entrar con dosis altas, es decir, doble dosis, 2 veces al día, y luego, una vez alcanzado el tiempo de curación o de cicatrización, bajar a un
volumen o a un porcentaje de mantenimiento, ¿sí? En cuanto al Helicobacter pylori, el rol en la erradicación, la evidencia, la supresión ácida es parte fundamental del tratamiento del Helicobacter pylori. La potencia, la eficacia antibiótica para erradicar el Helicobacter pylori en un metaanálisis de 35 estudios, 5.998 pacientes, halló tasas de erradicación mayores con rabeprazol e inhibidores de bomba de primera generación en el 80.5% versus el 76.2% respectivamente, con un número necesario para tratar de 23, es decir, que necesitamos 23 pacientes para poder eliminar un Helicobacter. En guías del Colegio Americano de Gastroenterología de 2024 se enfatiza evitar regímenes con claritromicina, ¿sí? Debido a que actualmente la claritromicina tiene una alta resistencia frente al Helicobacter pylori, ¿no? Entonces se sugiere preferir rabeprazol en metabolizadores con estos citocromos P2C19, que son rápidos o ultra rápidos, que también actualizan estrategias ante la resistencia, ¿sí? En cuanto a las interacciones, el rabeprazol se metaboliza a través de este citocromo y otro citocromo que es el CP3A4, con una menor dependencia del citocromo P2C19 en comparación con otros IBPs y una fracción relevante de depuración no enzimática, lo que contribuye a una menor variabilidad interindividual. La activación del pH también es algo importante, se activa a cualquier pH, inclusive a pHs más altos, ¿no? En metabolizadores lentos, el citocromo P2C19, 20 miligramos por 7 días, en los cuales se observa una área bajo la curva 1.9 veces mayor, es decir, un mayor efecto, con una vida media 1.6 veces mayor y una concentración máxima del 40%. En cuanto a las interacciones de medicamentos que de pronto podrían utilizarse con algunos pacientes, por ejemplo el clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario en el que siempre ha habido problema de si debemos utilizar inhibidores de bomba de protones en pacientes que toman este tipo de medicación. Con el rabeprazol se ha visto que la disminución del efecto del clopidogrel realmente es baja, es aproximadamente del 12%, y frente a la digoxina es un incremento algo moderado o leve, digámoslo así, y requiere monitorización en algunos pacientes cardiópatas. Este es el metabolismo de los IBPs, que generalmente lo hacen a través del citocromo P450, ¿sí? Algunos de los inhibidores de bomba, como el omeprazol, como el lansoprazol, como el pantoprazol, y el rabeprazol, que se metaboliza a través de los otros citocromos que habíamos mencionado anteriormente. Esta es la estructura química de los inhibidores de bomba de protones, ¿sí? Muy familiares. Y en cuanto al Helicobacter pylori, el rol en erradicación y evidencia, tenemos que mencionar que la supresión ácida potencia la eficacia antibiótica, como ya habíamos mencionado. Ya habíamos hablado esto de los estudios, ¿sí? En guías ya habíamos conversado esto. Creo que se repitió la diapositiva, mil disculpas. En cuanto a otro beneficio que de pronto podemos tener con el rabeprazol, es la protección mucosa. Es decir, que el rabeprazol también ayuda a incrementar la producción de moco, aumentando la barrera protectora dentro de nuestro estómago, ¿no? Entonces, en voluntarios sanos, administró rabeprazol
incrementando componentes de barrera. El contenido de moco, el jugo gástrico, aumentó en condiciones estimuladas y basales. En un crossover con naproxeno, rabeprazol, se restauró la caída de moco y mucina inducida por AINES, más del 47% del moco basal y más del 67% de mucina estimulada, que nos ayuda pues obviamente a proteger ese estómago. Se habla en algunos estudios que el aumento del moco y la mucina dentro de nuestro estómago está mediado por el óxido nítrico sobre las células mucosas de nuestro estómago. Entonces, esta barrera también es básicamente restaurar la barrera de defensa, uno de los mecanismos de defensa naturales que tiene nuestro estómago para evitar la interacción del ácido contra la pared del estómago, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos en algunos estudios la utilización del rabeprazol en condiciones basales incrementa de una manera significativa la producción de moco o mucina, ¿sí?, frente al placebo. Importante la seguridad y el uso racional de este tipo de medicamentos. En estudios comparativos, la tolerancia al rabeprazol es similar a otros inhibidores de bomba de protones. En metaanálisis en reflujo gastroesofágico erosivo, no halló diferencias significativas en eventos adversos contra el omeprazol, en el tratamiento de hasta 8 semanas. En uso prolongado, la ficha técnica reporta ausencia de cambios histológicos significativos, es decir, gastritis atrófica o metaplasia o redistribución de Helicobacter pylori en el estómago, en seguimiento prolongado, y recuerda la interferencia con la cromogranina A. Siempre se recomienda, si es que vamos a solicitar ante la sospecha de tumores neuroendocrinos, suspender 5 días o 2 semanas antes de la medición de la cromogranina para no tener errores en el diagnóstico. Las guías del Colegio Americano de Gastroenterología recomiendan intentar suspender el inhibidor de bomba de protones en respondedores y mantener dosis mínima efectiva en quienes requieren mantenimiento. Lo que habíamos conversado hace un momento, lo que suelen llamar la dosis mínima indispensable, la dosis más pequeña que nos mantenga bien, pero que tampoco nos genere efectos secundarios a futuro, ¿sí? La AGA aporta estrategia de prescripción ambulatoria, ¿sí? Aquí tenemos una tabla comparativa de seguridad e interacciones relevantes que de pronto ya habíamos conversado respecto a la digoxina y al clopidogrel. Los efectos adversos típicos de inhibidores de bomba en comparaciones fisiológicas en los cuales no hubo efectos adversos severos, ¿sí?, ni suspensores por intolerancia de la medicación. En cuanto a la histología, en cuanto a la gastrina, ¿sí?, no existen cambios significativos en múltiples parámetros hasta 36 meses en cortes con biopsias. En la FDA, la hiperplasia de las células enterocromafines aumenta con el tiempo la dosis hasta 1 año sin llegar a displasia o a neoplasia. No se ha llegado a determinar que la utilización de los inhibidores de bomba de protones, rabeprazol, a largo plazo pueda desarrollar tumores neuroendocrinos. La interacción con clopidogrel ya habíamos comentado, con la digoxina también, y los riesgos a largo plazo, las guías recomiendan dosis mínimas efectivas, ¿sí?, y descripción cuando haya o cuando no haya indicación. Algunos metaanálisis no muestran incremento claro en lesiones preneoplásicas en algunos ensayos, como habíamos manifestado. Competencia y posicionamiento, ¿dónde se ubica el rabeprazol frente a otros IVPs y ahora frente a otro tipo de medicamentos que son los PICAPs, que son los bloqueadores de ácidos competitivos con el potasio, que ahora están saliendo con una mejor eficacia, ¿sí? Pero claro, este no es el tema de esta charla. Vamos a centrarnos un poquito frente a
los inhibidores de bomba y el rabeprazol, ¿no? Entonces, en esofagitis erosiva, una red de metaanálisis con dosis aprobadas por la FDA encontró ventajas para el rabeprazol 20 miligramos en curación, alivio, pero sin diferencias relevantes entre esomeprazol y omeprazol. La diferenciación de alivio más rápido versus omeprazol en el RCT pivotal. Menos dependencia del citocromo que los IVPs de primera generación. Esto le da una mayor ventaja por una mayor efectividad, mayor rapidez y mayor tiempo de acción frente a otros inhibidores de bomba de primera generación como el omeprazol, ¿no? La evidencia de mucina o moco, los PCABs como el vonoprazan, han ampliado opciones y muestran un mayor tiempo con pH mayor a 4 en estudios de eficacia en reflujo gastroesofágico erosivo en Estados Unidos. Ya están aprobados y también la práctica del rabeprazol se apoya en estos estudios. Para reflujo no erosivo y para pH y para eliminación del Helicobacter pylori también es una indicación de estos medicamentos. Las recomendaciones prácticas y algoritmo del uso del rabeprazol 20 miligramos en reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágica típica, sin alarmas, iniciar con inhibidor de bomba antes de la comida por 8 semanas. Si confirma esofagitis erosiva, especialmente severa, mantener o intensificar según respuesta. Preferir rabeprazol 20 miligramos cuando hay esofagitis erosiva o ulcerativa con síntomas intensos con la necesidad de alivio temprano en quienes se sospeche de menor respuesta a más dependientes del citocromo P2C19. En el Helicobacter pylori hay que seguir los esquemas recomendados por las guías locales. Habitualmente se recomienda 14 días en esquemas triples o en esquemas cuádruples, dependiendo de la resistencia del Helicobacter local en cada una de las ciudades o países que utilicemos. Considerar el uso de rabeprazol evaluando, optimizando y personalizando el uso de inhibidores de bomba según perfil clínico y farmacogenético del paciente. La activación de rabeprazol a cualquier pH, ¿sí? Rabeprazol se protoniza a cualquier pH, lo que confiere una actividad más flexible que otros inhibidores de bomba. Por ello depende menos de una toma estrictamente sincronizada con el desayuno. Mantiene su exposición total aún con alimentos y ofrece una supresión ácida rápida y eficaz desde el inicio del tratamiento. A diferencia de otros inhibidores de bomba de protones en los que la administración suele recomendarse con estómago vacío, es decir, media hora antes de las comidas, para optimizar su efecto, rabeprazol presenta una menor dependencia de la sincronización con el desayuno gracias a su perfil de activación más favorable. Como habíamos mencionado, puede hacerlo a cualquier pH, pH ácido o inclusive pH básico. Aquí una tabla comparativa del inicio de acción, como habíamos mencionado hace un momento. El inicio de acción para el rabeprazol, 1 hora, ¿sí? Otros tipos de IVP pues, son un poco más lentos, digámoslo así, 2 a 3 horas, ¿sí? Tiempo de efecto máximo, 2 a 4 horas, ¿sí? El tiempo, el porcentaje de pH mayor a 4 en el día 1, sobre todo para pacientes con enfermedad reflujo gastroesofágico, es algo similar al 58%, con una comparación del pantoprazol de 40 miligramos al 35% y al esomeprazol de 40 miligramos, 54%, rabeprazol es superior. Control nocturno, ¿sí? En el día 1 tenemos el 50.2 de control en el reflujo nocturno, en pacientes que toman rabeprazol, en pantoprazol el 16.0. La rapidez de alivio en la pirosis, ¿sí? De manera clínica, 2.8 días desde el primer día de toma, ¿sí? Con un alivio satisfactorio, con el omeprazol de 4.7 días
es un poco más tardío. Los beneficios claves del rabeprazol, ¿sí?, de 20 miligramos presenta un segundo mecanismo de acción, ¿sí?, aparte del bloqueo de ácido, la producción de mucosa, mucina, ya que aumenta el contenido de la mucina gástrica. El inicio de acción es más rápido y prolongado. El metabolismo, a través de una vía no enzimática es menos susceptible de ser influido por un polimorfismo genético para este citocromo. Menos interacciones medicamentosas, y 20 miligramos de rabeprazol equivalen a 40 miligramos de pantoprazol en reflujo gastroesofágico nocturno. La inhibición de bomba de protonas también parcialmente reversible, lo que le da una mayor ventaja a la utilización de rabeprazol. Bueno, es lo que habíamos conversado un poquito respecto a las ventajas de esta medicación, y bueno, hay que utilizarlo para poder mantener a nuestros pacientes de una manera adecuada, controlados el tema de su reflujo, y también una alternativa muy importante para la erradicación del Helicobacter pylori en el organismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peña Herrera, por su ponencia. Por favor, habilitamos la luz en la sala. Preferimos la luz más global. Ayúdenme con la silla, por favor. Genial, así mejor nos vemos las caras. Invitamos al doctor Arjona, por favor, para pasar. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Adelante, por favor, doctor. Doctor Peña Herrera, nos escucha, ¿no es verdad? Y nos puede ver. Sí, así es, gracias. Genial, doctor, muchas gracias. Bien, invitamos a los presentes a formular alguna pregunta, algún comentario al respecto de las ponencias que hemos recibido. Existen algunos estudios que relacionan el rabezol o rabeprazol con los otros IVP en relación a la producción de mucina, para ver la ventaja que tiene este producto con relación a los otros IVP que están en el mercado. Ya. Sí, hay algunos estudios que comparan sobre todo con omeprazol, que es uno de los medicamentos que, al ser un inhibidor que ha aparecido hace mucho tiempo y que fue uno de los primeros inhibidores de bomba, ¿sí?, se lo ha comparado más con se lo ha comparado más con el pantoprazol, ¿sí?, ¿de acuerdo? Y en estos estudios sí se ha mencionado el que tiene una mayor ventaja sobre estos medicamentos, ¿sí?, con la producción de mucina o moco en la pared del intestino, las criptas, las criptas gástricas, ¿no? De hecho, una de las situaciones que de pronto podrían ayudar a que las células mucosas que producen mucinas dentro de nuestro estómago es mediado por el óxido nítrico, ¿sí?, ¿de acuerdo? Al parecer, rabeprazol como que influye un poco más en la producción de óxido nítrico en relación a los otros inhibidores de bomba con la producción de mucina, ¿sí? Este factor es bien importante, lo que nos menciona el doctor, porque a diferencia de los otros IVP que actúan principalmente en la inhibición de la producción del ácido gástrico, este producto actúa a dos niveles. Uno, inhibiendo la producción de ácido gástrico, pero dos, aumentando uno de los factores importantes, que es la defensa. Entonces, logramos dos efectos al mismo tiempo. Por un lado, inhibir la secreción ácido gástrica, que son buscando atacar esos factores agresivos a la mucosa, y por el otro lado, aumentando la producción del moco, que es otro factor, pero ya defensivo, que nos ayuda a que la recuperación
recuperación del paciente sea más rápida, y por eso es que se ha visto en la conferencia que la acción de este producto actúa en días mucho más rápidamente que los otros IVPs. Otra pregunta, doctor Peña Herrera. Usted mencionó que había IVPs de primera generación e IVPs de segunda generación. ¿Qué ventajas tienen los de segunda generación? ¿Nos podría aclarar un poquito más al respecto con los omeprazoles, los pantoprazoles y los lansoprazoles que son de primera generación? Sí, claro. Bueno, sí hay una diferencia entre los unos y los otros. Y como habíamos conversado en la presentación, una de las ventajas de los inhibidores de bomba de segunda generación, sí, tienen una acción más rápida, tienen un efecto más prolongado también. Y esto de aquí también es una ventaja frente a los de primera generación, porque esto inclusive nos permite, yo siempre digo, jugar un poquito con las dosis de toma de los medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, rabeprazol en los estudios ha demostrado que luego de retirar las 8 semanas que generalmente se recomienda y luego de terminar esas 8 semanas, sí existe un tiempo en que el paciente puede permanecer con un nivel bajo de ácido dentro del estómago, y esto, como les decía hace un momento, nos permite jugar un poco, tal vez espaciar un poco la toma de los medicamentos, ¿sí? Con el fin, como les decía también, buscar la dosis mínima indispensable, es decir, utilizar la dosis más pequeña para controlar el problema que tenemos, sea de pronto que es un reflujo gastroesofágico, sea de pronto, que es el que generalmente más utilizamos, tiempos más prolongados para el reflujo, o utilización de pronto para úlceras. Claro que el síndrome de Zollinger y Ellison es algo más complejo porque se requiere dosis mucho más altas, más prolongadas, e ir titulando de acuerdo a cómo responde el paciente frente a eso. Pero pienso que esa es la principal ventaja que tienen estos nuevos o estos inhibidores de bomba de protones de segunda generación, el poder manejar de una mejor manera esto. Buenas noches, gracias por la ponencia. Quería hacer una pregunta respecto, yo trabajo en primer nivel y vienen pacientes polimedicados con diabetes, hipertensión, con sus tratamientos y con IVP, ¿no? Entonces, quería preguntarle, para estos pacientes polimedicados, ¿cuánto tiempo sería lo ideal, digamos, para que vaya acompañado con un tratamiento IVP? Porque no sé si se puede dar de por vida, digamos, porque toman metformina, losartán, glibenclamida, y de paso le dan el IVP. ¿Por cuánto tiempo sería lo ideal darle? No sé, si tiene efectos adversos. Eso. ¿Por qué le estamos dando el inhibidor de bomba a ese paciente? ¿Sí? Si es un paciente que tiene un problema de una enfermedad de reflujo gastroesofágico y que requiere la utilización de los inhibidores de bomba, pues obviamente tenemos que buscar el mejor inhibidor de bomba que nos permita, primero, ofrecer menos interacciones medicamentosas frente a los medicamentos que el paciente está tomando, ¿sí? Y segundo, como había mencionado en la pregunta anterior, optimizar el tratamiento, es decir, utilizar la dosis mínima indispensable para mantenerle bien ese paciente, ¿sí? No sé allá en Bolivia, pero por ejemplo aquí, desgraciadamente, y creo que pueda ser parte de toda Latinoamérica, el omeprazol y los inhibidores de bomba a veces se utilizan hasta para el dolor de cabeza, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso deberíamos cambiar un poco, ¿sí?
Frente a efectos secundarios, sí, sí existen efectos secundarios de estos medicamentos con la absorción de algunos de los nutrientes, calcio, magnesio. Algunos hablan de vitamina B12, no se ha comprobado si es que la absorción de la vitamina B12 pueda ser alterada por la utilización de los inhibidores de bomba, problemas nefrológicos, sí, pero en algunos estudios a veces hay algunas contradicciones, ¿no? En los cuales actualmente con algunos de los medicamentos, sí, se indica que este tipo de efectos secundarios o de malabsorciones, pues prácticamente son tan pequeñas que no generan mayor problema con la toma de estos medicamentos, especialmente con el rabeprazol. Entonces se considera en muchas ocasiones seguro tomarlo a largo plazo. Sí, antes de la siguiente pregunta quería complementar que hay algunas patologías como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde hay una alteración del mecanismo antirreflujo, y otros pacientes que toman AINES de por vida. Esos pacientes siempre van a necesitar un IVP, un rabeprazol, y como menciona el doctor Peña Herrera, hay que buscar la dosis de mantenimiento mínima posible para mantener a ese paciente asintomático, pero protegido contra la agresión del reflujo o contra la agresión de los AINES o de algún otro medicamento que esté recibiendo. Entonces, el médico tiene que valorar cuál es la dosis mínima posible para tenerlo a esos pacientes en buenas condiciones y asintomáticos. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a los doctores. Gracias por las ponencias, muy nutritivas ambas. Una consulta justo con lo que mencionaba anteriormente el doctor Vicente sobre las reacciones adversas, ¿no? Existen casos reportados de muerte súbita en el uso de omeprazol de manera crónica, ¿no? En el contexto de arritmia cardíaca e hipomagnesemia justamente. ¿Existe ya casos reportados? ¿Qué tanta es el riesgo de esta reacción adversa con el uso del rabeprazol de manera crónica? Esa era mi pregunta. Ya. Bueno, si nosotros nos ponemos a buscar en la literatura, pues vamos a encontrar una serie de efectos secundarios que son atribuidos a los inhibidores de bomba, ¿sí? De acuerdo. Y como usted lo dice, pues claro, unos de ellos son atribuibles secundariamente a deficiencias de algunos de los nutrientes que no son absorbidos en relación con la utilización de este tipo de medicamentos, ¿sí? De acuerdo. Por ejemplo, las fracturas patológicas, las fracturas por pacientes que de pronto tomaban largos periodos de tiempo omeprazol, ¿sí? Pues son publicadas y son reportadas en ese sentido, ¿sí? De acuerdo. Entonces, en eso, siempre nosotros lo que queremos buscar es medicamentos que tengan menos efectos secundarios, ¿sí? Y en ese sentido, los medicamentos que menos tienen efectos secundarios en relación a los inhibidores de bomba de protones son los de segunda generación, como el rabeprazol, ¿sí? Y yo creo que vuelvo a insistir en el tema de optimizar de pronto elecciones de paciente. ¿A qué paciente vamos a utilizar un medicamento? ¿A qué otro paciente vamos a utilizar otro medicamento? Si bien rabeprazol, como les había mencionado, tiene muy pocos efectos o interactúa muy poco con cierto tipo de medicamentos, como la digoxina, pues obviamente es importante monitorizar a estos pacientes, seguir a estos pacientes, ¿sí? ¿De acuerdo? Y actuar frente a los efectos que pueda tener esta interacción entre estos medicamentos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y como habíamos mencionado, pues siempre utilizar las dosis mínimas indispensables. ¿Por qué? Porque esto de aquí va a minimizar también efectos secundarios, ¿sí? ¿De acuerdo? Y optimizar, obviamente, la mejoría o la solución de las patologías que de pronto puedan tener nuestros pacientes.
a futuro, no es ahorita el tema, pero los pickups están siendo bastante prometedores en eso. Están todavía saliendo a la luz algunos efectos benéficos, ¿sí? Algunos superiores a los inhibidores de bomba de protones, ¿sí? Pero eso tal vez lo veamos a futuro cuando tengamos una casuística mucho más amplia que nos pueda decir inclusive la seguridad de este tipo de medicamentos. Muy buenas noches, felicidades a los dos expositores, muy claras las exposiciones. Me encantó que el doctor Vicente haya hecho una comparativa entre el omeprazol y el rabeprazol en esta ocasión, ya que en mi área, yo soy obstetra de profesión, atiendo la consulta externa y atiendo como 20 pacientes al día. Y en la parte del embarazo, pues es bien delicado este asunto, ¿no? Nosotros tenemos como primera línea, llámese así, el inhibidor de la bomba de protones de primera elección es el omeprazol, ya que no produce ningún efecto adverso en lo que es el feto, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: ¿qué análisis tienen ustedes sobre el rabeprazol en pacientes embarazadas, tanto en el primer trimestre como en el tercer trimestre, ya que en el primer trimestre es donde se ve lo que es la hiperemesis gravídica y en el tercer trimestre se ve pues lo que es el reflujo gastroesofágico por la presión que ejerce el feto sobre la parte torácica del paciente? Sí, es una muy buena pregunta, sí. Si bien los inhibidores de bomba de protones de primera línea se los ha considerado clase B y que pueden ser utilizados ampliamente inclusive en el primer trimestre de embarazo, ¿sí? Sin mayores efectos secundarios, o que no se ha comprobado, al menos en seres humanos, que haya generado alguna patología, alguna malformación en los fetos, sí nos cambia con el tema del rabeprazol. El rabeprazol sí está contraindicado en el embarazo y en la lactancia, ¿sí? A pesar de que sea un muy buen inhibidor de bomba de protones, creo que ese es el punto negativo, ¿sí? Todos los medicamentos puedan tener un punto negativo, y en realidad está contraindicado en utilizarlo en embarazo y en lactancia, como les había mencionado. Bien. Ok. No habiendo más preguntas, vamos a dar por cerrada la sesión académica de la noche de hoy. Voy a dar paso a nuestra colega Andrea Paniagua para que continúe con el cierre formal del evento. Sin embargo, no me quiero ir antes de decirles que Rabeprazol ya está disponible en las farmacias, así que estamos esperanzados en que pueda tener acogida en el cuerpo médico y conózcanlo el producto, si bien somos los únicos actualmente con Rabeprazol en Bolivia, así que Rabeprazol a tu disposición. Andrea, adelante con usted, por favor. Bueno, habiendo llegado a la parte final de nuestra sección científica, queremos agradecer a nuestros conferencistas, el doctor Iván Arjona, el doctor Vicente Peña Herrera, también a nuestro nuevo partner, Eurostaga, a nuestros gerentes comerciales que nos acompañaron el día de hoy, María Fernanda Schmidt, el señor Hernán Gutiérrez, al doctor Peter Ríos, y también un gran agradecimiento a todos los médicos que nos estuvieron acompañando de forma virtual. A todos ustedes por haber asistido a este gran evento. Dejamos en manos de ustedes un producto innovador y un producto que va a ser de beneficio para el paciente. Bueno, para cerrar queremos invitarlos a poder tomarnos una foto grupal y después invitarlos a poder ser parte de un cóctel que lo tenemos preparado en Jardín de Asia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.